Hola a todos, queridos amigos, bienvenidos a nuestro programa de YouTube, Proyecto Sergio Castillo Sanarte. Soy Sergio Castillo y hoy estaremos abordando un tema de vital importancia. No saben ustedes los vericuetos que hemos tocado el día de hoy para tratar de transmitir directamente por YouTube. Desgraciadamente no se pudo, pero están ustedes viendo la grabación de lo que fue de lo que es esta entrevista y de este tema tan importante. Me he estado preparando porque es un tema al cual yo le he puesto mucho énfasis, mucha atención a lo que es el trauma y los niños, porque para mí la infancia lo es todo. La infancia es el presente de nuestro mundo, es el futuro, lo es todo. Los niños son la energía, son el alma de este planeta. Juntos desarrollaremos y exploraremos en esta guía básica cómo prevenir el trauma en la niñez y brindarles un entorno seguro y saludable. Así que prepárense para aprender y compartir juntos. Prepárense para un viaje de emociones y aprendizajes. En nuestro mundo actual, el trauma en los niños es una realidad que no podemos ignorar. Cada experiencia traumática puede dejar cicatrices invisibles en sus corazones. Hoy aprenderemos que la prevención es posible. Hablaremos con una experta en el campo para encontrar soluciones reales y efectivas. Los niños merecen crecer en un entorno seguro y amoroso. En esta entrevista revelaremos estrategias poderosas para prevenir el trauma y proteger a nuestros pequeños y juntos hagamos el cambio. Con estos programas intentamos contribuir a un futuro más brillante para nuestros niños. Llegó el momento de tomar acción. Juntos podemos marcar la diferencia y asegurarnos que cada niño crezca en un entorno seguro y amoroso. Disfrutemos esta entrevista, porque si protegemos los corazones de nuestros niños, pues estaremos cambiando el mundo. Para mí es un placer tener nuevamente a nuestra invitada el día de hoy. Es una experta en este tema tan importante como lo es la prevención en el trauma. Ella es María Carolina Hurtado. María Carolina Hurtado es colombiana. Ella radica en España. Y bueno, nos dice que es una ingeniera ambiental de profesión desde hace 15 años, es profesora de yoga y meditación, practicante de artes marciales, de Tai Chi Kung y danzas sagradas, es terapeuta en flores de Bach, especialista en tratamiento psicosomático con esencias florales y se formó como facilitadora en constelaciones familiares con Mónica Giraldo Pérez y con Bert Helliger en el año de 2016 y continúa formándose con la maestra Brigitte Champetier de RIPS. Con nosotros, María Carolina Hurtado. María Carolina, ¿cómo estás? Buenas tardes, allá en España. Bueno, Sergio, muchas gracias por invitarme de nuevo a tu espacio. Muy agradecida por tu confianza para hablar de este tema tan bonito y tan importante. Así es, fíjate que estaba muy nervioso desde ya hace algunos días porque este tema, aparte de que me lo piden mucho, es un tema recurrente en el sentido de que la gente busca pues, mejorar la familia, ¿no? Yo creo que muchos de los, problemas, de las circunstancias que vivimos en nuestro día a día son consecuencia de los traumas de infancia. ¿Qué podrías, decirnos de, por qué abordar el trauma desde la infancia? Digo, obviamente los compañeros profesionales lo saben, pero la gente, eh, las amas de casa, las abuelitas, los jóvenes, quisieran saber por qué desde la infancia, Carolina. Bueno, resulta que incluso como adultos, pues todos yo creo que tenemos en nuestra historia personal algún recuerdo de algún suceso que aparentemente no era un suceso tan importante. A ver, no necesitamos vivir una catástrofe o un abuso físico, pero hay experiencias que te dejan como marcado, y yo creo que todos podemos tener una experiencia de vida que nos haya marcado, que hoy cuando la volvemos a contar, la compartimos como adultos, pues en algunos casos decimos, bueno, la verdad es que eso no fue tan grave o no fue tan importante desde la visión adulta, pero para un niño, una pérdida, una ida a un médico,
que la abuelita, por ejemplo, ver sufrir a una persona adulta, perder una mascota, perder incluso un juguete, cosas que para los adultos pueden ser insignificantes, para un niño pueden dejar una marca muy profunda. Y la razón es que como niños todavía no hemos desarrollado ni el sistema nervioso ni las estrategias de afrontamiento psicológicas, sociales y conductuales para poder superar esas situaciones que hoy de adultos nos parecen pues de la vida diaria. Entonces, cuando somos niños somos mucho más vulnerables, tenemos menos recursos disponibles para lidiar con los desafíos de la vida y tenemos una tolerancia eh, mucho más pequeña al estrés. Entonces, por eso, esas situaciones que vivimos, ya no hablemos de las grandes situaciones, el trauma con mayúscula, que es el abuso, la violencia, eh, las grandes pérdidas, los eventos de catastróficos, pues generan una marca profunda en nuestra historia. Entonces, como adultos, si tenemos roles como profesores, si somos personal médico, si somos incluso padres, abuelos, tíos, pues es importante que tengamos en cuenta esa vulnerabilidad extrema de los niños, para que sepamos que no porque a mí me parezca que eso no es algo traumático, no quiere decir que para un niño no lo sea. Ok, entonces, para empezar, ¿necesito yo vivir el suceso difícil que me dices para vivir el trauma o lo puedo heredar? Eso también. Ya se empieza a hablar con los últimos descubrimientos de la neurociencia sobre todo y los aportes que hacen, por ejemplo, la terapia sistémica, las constelaciones familiares y la epigenética, se está empezando a hablar de traumas heredados. Incluso hay unos niños que nacen con unos miedos o con unas enfermedades y con unas condiciones que no tendrían por qué ser así y se está empezando a demostrar que sí, en efecto, tú puedes heredar traumas. Pero también los niños son muy susceptibles al entorno en el que viven. Entonces, si tú naces en una familia donde hay un trauma, por ejemplo, si naces en una familia donde ha habido violencia intrafamiliar desde varias generaciones atrás, así no ejerzan violencia contra ti, el solo hecho de estar en ese entorno ya puede generarte respuestas traumáticas. Entonces, no necesitas vivir el evento en sí para expresar síntomas de estrés. Y sobre todo en los niños, tiene mucho que ver con su entorno y con las personas que lo cuidan, con sus padres o sus cuidadores. Son muy vulnerables a ello. Y por eso también nuestro rol de adultos es tan importante en la prevención del trauma, porque ayudamos a los niños a gestionar y a autorregularse lo que ellos todavía no son capaces de hacer. Ok, este, hay diferentes tipos de trauma y gradientes, como lo has mencionado, desde la violación física hasta pequeños, traumas generados por los golpes, por los gritos, la violencia psicológica y emocional es reincidente en la familia y es de los principales problemas a nivel económico y social en nuestros países, que se ha convertido ya en una situación de interés político. Hay un calentamiento global natural sobre la biodiversidad de nuestro planeta, pero también hay un calentamiento global emocional en cuanto a la violencia generada hacia los niños. ¿Qué tipo de acciones debe generarse en el hogar para propiciar un entorno nutritivo, saludable y protegido en los hogares? Bueno, antes de hablarte de eso, Sergio, me gustaría como explicar un poco eh, lo que dijiste al principio. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque todos incluso de adultos también estamos expuestos al trauma. Eh, pero yo quiero como hacer un énfasis en que las herramientas que yo les voy a compartir hoy vienen desde la visión
de Somatic Experiencing, de experiencia somática, que es como el método terapéutico que yo trabajo y que tiene un abordaje un poco diferente a los métodos tradicionales desde la psicología, como el tratamiento conductual del trauma. Esta aproximación es mucho más nueva, o sea, está desde los años 70, pero se ha desarrollado en base a los últimos descubrimientos del desarrollo cerebral en los niños y de la fisiología del trauma. Antes se hablaba del trauma como una serie de conductas, comportamientos, síndromes, como de una visión un poco más eh, como de la psicología antigua. Y ahora empezamos a hablar un poco más de la fisiología, de qué le pasa a un cuerpo cuando es expuesto a un suceso que puede generar un trauma. Entonces, se ha visto que en los niños, el sistema nervioso, pues todavía no ha terminado de desarrollarse. Digamos que el cerebro termina su etapa de desarrollo en la adolescencia, entonces tenemos pues muchísimos años, casi 14, 15 años, en el que todo lo que le suceda a una persona, a un niño o a una niña, pues dependiendo de la etapa de desarrollo en la que esté, dependiendo del entorno en el que crezca, pues va a tener una respuesta o no. Tienen unos recursos mucho más limitados los niños que los adultos para lidiar con el estrés y para responder a las dificultades. Entre más pequeño sea el niño, menos recursos tiene para protegerse y por eso es que los eventos difíciles en los bebés o incluso en los bebés que aún no nacen, en los que están todavía en el vientre materno, pueden ser mucho más lesivos y pueden tener como unas consecuencias mucho más potentes en el desarrollo. Entonces, en términos de violencia intrafamiliar, no solamente como que queremos acabar con el mito de, ah, no, pues siquiera eso le pasó cuando era bebé para que no se acuerde. O, ah, no, pues cuando mi mamá, mi papá la golpeaba, yo no había nacido, yo estaba en el vientre. Eso es un mito. Que los bebés no sienten o que tú cuando bebés, pues si no veías no te acordabas. Los niños sienten todo. Los bebés ya son conscientes y están completamente conectados con el sistema nervioso de su madre. Entonces, todo lo que es la experiencia de la madre va a afectar ya el feto en formación y va a afectar su consecuente desarrollo. Entonces, primero acabar con el mito de que los niños no se dan cuenta ni no se enteran de nada. No es verdad. Se enteran incluso mucho más porque no tienen filtros, porque todavía no han desarrollado mecanismos de disociación o de negación, ni siquiera pueden explicar lo que sienten. Entonces esa falta de filtros los vuelve mucho más vulnerables. Entonces, tener en cuenta eso, como dejar de decir, ah, no, no, los niños no se dan cuenta, ellos no se dan cuenta, no, sí que se dan cuenta. Y eso es importante. Entonces, como ellos son pequeños, su sistema nervioso no se ha desarrollado y no cuentan con recursos para lidiar y comprender lo que está pasando, es muy importante que comprendamos nuestro rol como adultos. Nosotros como adultos tenemos el rol de dar seguridad, confianza, calor, tranquilidad a esos niños pequeños que no pueden todavía gestionar lo que les pasa. Ellos dependen completamente de nosotros los adultos para que leamos y respondamos a sus necesidades. Entonces, un adulto presente es la principal garantía para que un niño evite ser traumatizado. Y un adulto presente, pues puede ser el papá, puede ser la mamá, puede ser la abuela, puede ser el tío, puede ser los profesores en el colegio, puede ser cualquier persona con la que el niño pueda resonar y que pueda darle eso que el niño no tiene, esos recursos que el niño no tiene. Entonces, esa es otra cosa. Y es imprescindible que comprendamos dentro del campo terapéutico e incluso dentro del campo de la enseñanza o incluso en la misma familia, que los niños necesitan de un cuidador para recuperarse de los efectos adversos, incluso del estrés cotidiano. Necesitan de una persona adulta porque a través de la persona adulta ellos aprenden, como que se dan el permiso, el tiempo para regularse.
ya en los cuerpos de todos los seres humanos está la capacidad de regularse y lo vemos, por ejemplo, cuando a uno le da fiebre. Yo creo que todos hemos pasado por una experiencia de fiebre en la vida. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues nada, dejar tomar una bebida, cuidarse, abrigarse, darse una duchita, pero el cuerpo resuelve la fiebre. Él sabe lo que tiene que hacer. Entonces, cuando hablamos de trauma, desde esta visión que te estoy compartiendo, que es una visión más desde la fisiología que de la psicología, estamos diciendo yo confío en que el niño tiene los recursos internos para atravesar esa experiencia. ¿Qué necesita de mí? Que yo le dé ese espacio de cuidado, de confianza y de soporte para que el niño pueda atravesar por lo que tenga que atravesar. Y ahorita vamos a hablar un poco de lo otro que me preguntaste y es las causas comunes del trauma en la infancia. Ok, Bueno, yo me disculpo porque hoy tengo una voz horrorosa, tengo tos y voy a toser toda la conferencia. no te preocupes, lo entendemos. Antes de que continúes, es interesante observar las variables que intervienen en este proceso de trauma que se sucede en los niños. Lo primero es determinar que los niños son entidades dependientes en su totalidad de un cuidador. Vamos a llamarle así, puede ser la madre, el padre, Sí, los que tuvieron la bendición de tener madre y padre, si no puede ser algún familiar, y si no, desgraciadamente, algún cuidador como alguna institución. Y peor aún, si no se tiene y son niños de la calle, pues estarán expensas al cuidado de la sociedad o de una alma caritativa. Pero bueno, si no hay esta variable, de cuidador, entonces prácticamente somos una herida abierta. Somos sí, como si hubieras dejado abierta la puerta de tu casa o un disco duro abierto o tu computadora abierta donde se van a meter infinidad de virus y bacterias y los, bueno, de virus, en este caso de la computadora, del cuerpo humano serían las bacterias, pero que dañarían eh, eh, en su totalidad, porque no solamente hablamos de trauma psicológico, sino también de trauma físico. Estamos de acuerdo. sí, Entonces, Sergio. ya lo abordarás terminando, cerrando la idea que estabas hablando. Después te invito a que nos hables sobre esto, de las variables que intervienen en este proceso del cuidado y cómo también debe de manera responsable el adulto hacerse de esta responsabilidad y encararla con las herramientas adecuadas y con la mejor perspectiva y conocimiento posible. Te dejo que Sí, continúes. completamente de acuerdo, Sergio. Es más, si tú me preguntas cuál es lo principal mecanismo de prevención de un trauma, es que el adulto esté presente. Muchos de las experiencias que atraviesan los niños se vuelven experiencias traumáticas porque no contaron con ningún apoyo, no contaron con ningún tipo de soporte emocional, ni de presencia física, ni pudieron compartir eso con nadie, o su experiencia no fue validada porque no había un adulto presente. Y en muchos casos está presente, pero no está disponible, que eso también es otra cosa. Entonces, primera garantía para que un niño esté libre de traumas, pues que si tú eres el cuidador, mamá, papá o cualquier persona responsable de ese niño, pues sepas estar presente. Y aquí vamos a compartir unas claves para que esa presencia sea realmente fortalecedora. Entonces, voy a explicar primero como cuáles son las causas comunes del trauma en la infancia en 5 categorías, como para ampliar un poco qué experiencias nos pueden de pronto dejar algún rasguñito, como decimos. Entonces, una que es muy común y que todos lo hemos vivido son los accidentes y las caídas. Entonces, ¿quién no se ha caído de la bicicleta o patinando? O los bebés cuando empiezan a caminar, que se ruedan por las escaleras. Esa es una muy común. eh, y que generalmente está en todas las etapas del desarrollo de un niño. Nos caemos desde que somos bebés hasta que somos adolescentes montando en patinete. Y además de las lesiones físicas, pues también pueden dejar lesiones importantes a nivel psicológico y emocional, dependiendo de la experiencia.
En este tipo de accidentes también incluimos los accidentes de coche, que ahora pues es muy usual que los niños pues se transporten también en coche, y las experiencias, cualquier experiencia de ahogo o de asfixia. Entonces muchas veces que los niños se atoran con algo que comen o que se caen en una piscina y el papá no se da cuenta, o que en la bañera incluso se ahogan. Eso también es muy común y tiene un componente fisiológico muy importante que ahorita pues vamos a como a describir. La segunda categoría de trauma, también muy usual, son los procedimientos médicos y quirúrgicos, y yo diría que son a las que menos cuidado les ponemos porque como que entregamos el niño al médico y confiamos plenamente en él, pero al niño le puede generar horror, terror, pánico y puede tener unas consecuencias desastrosas, una experiencia de cirugía, un procedimiento médico, algún examen exploratorio. Ahora cuando a los niños los cogen y los amarran fuerte para ponerles la vacuna, para un adulto eso no es nada, pero para un niño es aterrador porque no sabe, porque lo están sujetando, no sabe lo que va a experimentar, no sabe lo que le están, que lo van a pinchar. Es una experiencia realmente que puede ser potencialmente traumatizante. El que tengan enfermedades graves y tengan que estar hospitalizados, el tema de las fiebres altas, cuando por ejemplo les ponen una escayola y los niños no pueden moverse, cuando son cosas prolongadas, y todo lo que son la pérdida del bienestar fetal y las complicaciones que los bebés tienen en el parto, que también ahora se está viendo muchísimo las afectaciones que hay por el cordón envuelto o por la falta de oxígeno y por partos prolongados o dolorosos, que no solo tiene consecuencias físicas, sino también psíquicas y emocionales. La tercera categoría sería los actos violentos. Entonces ahora los niños están muy expuestos al bullying y más ahora con todo el tema de las redes sociales, pues es mucho más fácil, son mucho más susceptibles. El tema de observar violencia en la calle, en la televisión, en las noticias, en los videojuegos. Todo el tema de violencia intrafamiliar, claro que sí. El abuso físico, el abuso sexual o incluso la negligencia, porque no solamente es violencia cuando hay un abuso, sino también cuando el niño no se tienen en cuenta sus necesidades y son niños que pues no se ocupan de ellos, eso también es un acto violento. Y bueno, todo lo que vivimos lamentablemente hoy en día en nuestros países, como la guerra, el desplazamiento, el terrorismo y todos estos temas. La cuarta causa común serían las pérdidas, el divorcio de los padres, la muerte de un ser querido, una mascota, la separación de uno de los padres, así sea por un momento. Para los niños no entienden el concepto de tiempo, entonces no estar con la mamá un minuto es igual a no volverla a ver jamás. No hay un concepto de no, es que la voy a ver ahora. Eso se forma mucho después. A veces cambiarse de casa puede ser una pérdida también, cambiarse de colegio. Y la quinta causa común serían los factores ambientales estresantes. Ahí estamos incluyendo ya lo que son los desastres naturales, em, pero hay cosas, por ejemplo, que nosotros no tenemos en cuenta y es las temperaturas extremas. Los niños no tienen la capacidad de regular la temperatura. Tú dejas a un bebé sin, sin protección y puede sufrir un frío extremo, él no tiene la capacidad. Eso le puede generar un shock psíquico y emocional. Un ruido fuerte repentino, un grito, una discusión, eh, los truenos, por ejemplo. Y son cosas que uno no tiene en cuenta. Y muy especialmente si el niño está solo, si no tiene cómo regularse, lo que hablábamos al principio. Entonces, esas son las cinco causas, que muchas las tenemos en la vida cotidiana, hacen parte de la vida cotidiana de los niños y es importante que sepamos si vamos a atravesar un procedimiento médico o quirúrgico con un niño, que tengamos en cuenta unos primeros auxilios para que la experiencia no vaya a ser traumatizante.
Lo otro es decir que no por haber experimentado este tipo de cosas quiere decir que el niño esté traumatizado. O sea, no todos los procedimientos médicos generan trauma, no todas las caídas generan trauma, no todos los ruidos generan trauma. Entonces vuelvo a lo mismo, depende de Sí. cómo vive el niño esa experiencia, cómo la procesa su sistema nervioso y con quién contaba, con qué recursos contaba. Estaba solo, estaba con alguien de confianza, estaba seguro. Todo eso va a darnos como señales de, de si esa experiencia pudo haber sido traumatizante para un niño. Ahora, entonces me preguntarás, entonces, ¿cómo nos damos cuenta? ¿Cómo nos damos cuenta que mi hijo, que lo llevé a la semana pasada al odontólogo, a lo mejor quedó traumatizado? No, yo cómo sé si mi vecino que se cayó de la patineta ayer y salió la mamá súper asustada a cogerlo, pudo quedar con una secuela traumática. Entonces eso es importante y ese es nuestro tercer punto y es entender cómo se expresa el trauma en los niños, cómo se ve y cómo se siente, para que como adultos cuidadores podamos tener alguna idea de, yo creo que esta experiencia, a pesar de que fue, y les voy a contar un ejemplo. Entonces, em, hubo una niña de 2 años llamada Samantha que cuando tenía 1 año y medio se cayó y le tuvieron que coser la barbilla. Pero para eso la niña cuando se cayó, la mamá estaba muy nerviosa, la llevaron de urgencia al hospital, todos estaban muy alterados. Para ponerle el sedante la tuvieron que meter como en una camilla y amarrarla. Entonces, una niña de 2 años, asustada, nerviosa, sin poderse mover, y luego le sujetaron la cabeza con fuerza para poderla coser. La niña salió de la intervención, que no fueron sino 4 puntos, pero igual la niña salió tranquila aparentemente, pero a los 6 meses después de ese evento, la niña empezó a manifestar inquietud por la noche, no quería que le pusieran nada encima, no querían que la abrazaran, se mostraba nerviosa, con mucho llanto, repentino, rabietas, quedó como con una hiperactividad. Entonces, cuando empezamos a trabajar con Samantha, em, yo no tenía, no conocía este incidente y después, muy casualmente, le vi la cicatriz y entonces le pregunté a la mamá y me dijo, ah, sí, es que hace 6 meses se cayó corriendo y la tuvimos que llevar al hospital. Entonces, cuando le pregunté a la niña por eso, empezó a llorar, se aferró a la mamá y empezó a gritar. Entonces ya la mamá me contó y me contó que había sido una experiencia difícil, que a la niña la habían tenido que sujetar y que eso había sido. Entonces ya yo me imaginé por dónde iba el agua al molino. Entonces empezamos a hacer una renegociación con un muñequito. Entonces cogimos un muñequito que era un osito que ya le tenía mucho cariño y empezamos a decirle, ay, bueno, tu osito se ha caído, hay que llevarlo al hospital. Con solo decirle esto, la niña salía llorando, se iba de la habitación. Y bueno, entonces eso nos empezó a indicar que realmente toda esa hiperactivación que la niña estaba manifestando, las rabietas, el llanto, el nerviosismo, se debían a esa experiencia que tuvo en el hospital. Entonces, es importante que sepamos, no todos los procedimientos van a llevar ese tipo de trauma, pero entre más conscientes seamos, pues cómo se expresa y cómo se ve y se siente, pues más indicaciones vamos a tener de que pudo haber sido una experiencia traumatizante. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta? Pues yo creo que todos, hay cosas que se notan mucho en los niños, pues los niños son bastante transparentes. Y responden más o menos como de tres maneras. La primera manera es la hiperactivación, y ahorita voy a hablar un poco como de cuáles son los síntomas o cómo se ve y se siente un niño que está hiperactivado. El segundo es
la sensación de bloqueo o de shock, que también conocemos, y la tercera manera es la constricción. Los niños se paralizan y van como a actitudes y comportamientos de inmovilidad. Entonces, es importante también entender que como los bebés y los niños no cuentan con muchos recursos de afrontamiento, pasan muy rápido de un estado de hiperactividad a un estado de bloqueo, casi inmediatamente. Incluso lo vemos mucho en los bebés. Los bebés se abruman muy fácil si están expuestos a demasiada activación y tú ponte al lado de un niño y grita de repente y el bebé inmediatamente se va a quedar paralizado. O va a llorar de inmediato o se va a paralizar. Entonces, entre más pequeños sean, hay más probabilidad de que el niño tienda a bloquearse, a quedarse en un estado de shock. Incluso puede que durar años y ya después tú a los 40 años estés trabajando con un estado de shock que viviste en tu nacimiento, por ejemplo, y eso es importante también tenerlo. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta de que un niño está en estado de shock? Porque eh, tienden a ausentarse, a paralizarse, se quedan como con los ojos vacíos o los ojos se ponen vidriosos, se ponen pálidos, los ojos son como, bueno, como que la mirada está perdida o hay signos como de que se ausentan, de que no quieren mirar, de que no quieren estar. En los bebés se nota mucho como que hay una falta de expresión en sus caritas o no quieren hacer contacto visual, o no se mueven, no se expresan. Esa es una de las maneras en las que responden. La otra manera es la hiperactivación. Esa es un poco más fácil de ver y es el estado natural de algunos niños. No significa que todos los niños que sean hiperactivos estén traumatizados, pero tampoco significa que un niño que se esté portando mal sea porque se está portando mal. A lo mejor a través de ese comportamiento está expresando una secuela de un trauma. Entonces son niños que tienen ataques de llanto o rabietas súper frecuentes y como sin razón, que se alteran muy fácilmente y que les cuesta muchísimo volver a relajarse. Entonces son niños que pueden estar con la energía disparada todo el día y ya luego en la noche les cuesta dormirse, les cuesta relajarse, tienen insomnio, se despiertan muchísimo en la noche. Tienen una respuesta de sobresalto demasiado exacerbada, como que tú los asustas y los bebés entonces o se cierra una puerta y saltan o hay un ruido y saltan. Tienen actitudes de hipervigilancia, que significa que todo el tiempo están mirando para allá, para acá, para arriba, para abajo, a ver quién entró, quién vino, quién llegó, que se quieren como dar cuenta de todo. O ya son niños que empiezan a presentar ataques de pánico, que empiezan a tener demasiada ansiedad o que empiezan incluso a tener fobias. No quieren ir al colegio o no quieren, ya no pueden ver un perro. Sí, esos son como comportamientos de hiperactivación. También pueden tener comportamientos regresivos. Entonces, por ejemplo, es una niña de 2 años que ya no toma el tetero y empieza a pedirle la teta a la mamá, o empieza a hablar como un bebé, o a gatear, o comportamientos de aferrarse cuando ya no quieren soltar a la mamá, o se aferran a las piernas del papá, no quieren ir a ningún lado si no van los papás. Ese también es un comportamiento que puede estar indicando alguna secuela traumática. Y es importante recordar que los niños viven la experiencia traumática en el presente, así haya pasado hace 6 meses, como la niña que les acabo de contar, como Samantha. Para ella es igual, ella lo sigue viviendo en el hoy, en el presente. Entonces lo demuestran a través de sus acciones, a través de los juegos, a través de los dibujos, muchas veces tienen pesadillas. Es como que siguen viviendo el evento y lo siguen recreando en las historias que cuentan, en los juegos con los amiguitos. Entonces esa es una manera también de saber
Si la niña sigue contando la misma historia una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, o que en sus juegos está recreando la experiencia traumática. Bueno, esa es una manera de darnos cuenta cuando los niños están en hiperactivación. Cuando están ya en la otra manera que es la constricción, la parálisis o el bloqueo, entonces son niños que de repente se vuelven muy tímidos con una excesiva timidez, se alejan del juego, ya no quieren jugar los juegos que siempre les gustaron, ya no quieren pasar tiempo con los amiguitos o con la familia, o son niños súper ensoñadores que les cuesta mucho mantener la atención, se van en sus imaginaciones a otro planeta, o que de repente se empiezan a decir que se sienten muy cansados, que no quieren comer, que no quieren jugar, que se quieren dormir, se empiezan como a letargar y empiezan a expresar sentimientos de impotencia, vergüenza y culpa. O son niños que los ves con un cuerpo como constreñido, con mucha tensión, eh, que pierden como la gracia, como, como que se apagan. Son niños como que se apagan. Empiezan a mojar la cama o de pronto hay defecación involuntaria y quizás empiezan a manifestar síntomas físicos como digestión sensible o ataques de diarrea o lo contrario, dificultades para comer, empiezan a decir, mamá, me duele la tripa, me duele el estómago, me duele la cabeza y empiezan como con sintomatologías que no está asociada a ninguna enfermedad. Entonces eso también es importante. No sé si hay por ahí alguna pregunta, que creo que estoy hablando mucho. No, no, al contrario, lo que pasa es que quiero aprovechar el tiempo, dado que tienes compromisos establecidos, y quiero extender lo más posible el tiempo. Para mí es importante darle los elementos a las personas porque, bueno, esta es una forma general de abordar lo que es el tema del trauma y muchos de los que están escuchando, todas las indicaciones, todos los perfiles de los que estás enlistando les caerán los 20 sobre algunas de las características que presentan sus hijos o sus nietos o sus infantes en el hogar. Hay que tener, lo primero, sugiero yo, es tranquilidad, porque seguramente algunos son más graves como otro, pues, como la neuresis o esta que mencionas de defecar, que puede llevar a un trauma de violación. Lo primero es identificar con total tranquilidad. ¿Cómo debe? Acuérdate que este canal es para la gente que como tú y yo tiene familiares que no manejan estos términos de la psicología o de las constelaciones o whatever, ¿no? Entonces quiero hacerles más accesible toda la información. Si yo tengo un tío, un primo, un pariente que acaba de tener que tiene un infante en la casa y acaba de descubrir de toda la lista que has mencionado o cualquier otro de los que no hayas mencionado, pero le llama la atención, ¿qué es lo que primero debe hacer un adulto al detectar una señal de alarma? Algo que está fuera de lo normal. Ok, eso es muy, muy importante. lo primero que debe ser es autorregularse. ¿Qué significa eso? Lo que tú dices, estar tranquilo, porque entre tú más nervioso estés, si vas a empezar a indagar al niño con preguntas, a decirle, pero cuente pues qué le pasó, muestre a ver, quién le hizo qué, por dónde. O si empezamos como con esas preguntas ansiosas, el niño va a entender que ha hecho algo malo, que está pasando algo malo y va a empeorar la situación. A lo mejor se va a cerrar, va a sentir que a lo mejor si cuenta lo van a castigar. Entonces, lo primero es tranquilizarse, tomar unas respiraciones profundas, sentir cómo está el corazón latiendo, darse un momento como para pausarse, tranquilizarse y abordar al niño desde sus señales. Entonces es observar. Si el niño, por ejemplo, si el comportamiento, em, digamos, la niña, voy a poner el caso de la neuresis, la niña empieza entonces a orinarse todas las noches en la cama.
En vez de ir y decirle, pero ¿por qué te estás orinando? Tú ya tan grande, con 6 años, ¿y cómo es que no sabes ir al baño? Porque claro, los adultos tenemos una manera también de lidiar con esas emociones y muchas veces no es desde la regulación, las lidiamos como podemos, pero tenemos que entender que si el niño está manifestando algo que nos ha llamado la atención, lo primero que tenemos que hacer es, yo me tranquilizo y le digo a la niña, hola, mi amor, veo que has mojado la camita. Simplemente eso. Y Volumen, observar. volumen y tono. Volumen y tono. Los Ok, niños responden muchísimo a, más que a lo que les decimos, a la manera en ok. que se los decimos. Obviamente, usar palabras más dulces o más tranquilizadores ayuda muchísimo a que la niña se sienta en confianza, porque si vamos con un tono de reprenderlos, va a sentir que está haciendo malo y entonces que está haciendo algo malo y no va a contar realmente lo que le está pasando. Si se A- trata de un abuso sexual, pues Es, la niña no va a decir nada. además, Ah, palabras que normalmente usamos con ellos, porque los niños no son tontos y de repente usas una frase o algo así como, a ver, pequeña mía, todo está bien, no hay los no son tontos y entran en alarma inmediatamente. Hay que ser totalmente ecuánimes, ¿no? ecuánimes, dándole toda la confianza al niño para que sienta que va a ser escuchado y que tú como adulto estás ahí para ayudarlo y apoyarlo. Entonces, a ver, cariño, veo que la cama está mojada, ¿qué ha pasado? Y dejarlo que cuente la historia, observando. Si evade contar la historia, si se pone nerviosa, si llora, o sea, todo lo que sucede en el niño son señales de que le está pasando. Eh, lo siguiente es decirle cómo se siente. Por ejemplo, empezar, si notas que la niña cuando te dice, ah, no, yo mojé la cama porque es que tenía mucho frío, entonces preguntarle, ¿y dónde sientes el frío? Y esto es importante porque si nos vamos al por qué, la niña va a ir a la parte del cerebro que arma la historia y que va a empezar a analizar, es que si yo cuento esto, me van a decir que estoy haciendo mal. No, es decirle, y en tu cuerpo, ¿dónde sientes el frío? Entonces la niña de pronto te va a decir, es que me da frío en la barriga. ¿Y qué le está pasando a la barriga? Ah, es que tengo como un retorcijón. Si nos enfocamos en llevar al niño a que exprese lo que le está pasando en el cuerpo, es mucho más fácil que la niña se sienta tranquila para contar lo que le está sucediendo. Aquí quiero hacer una inflexión porque, bueno, esto es en una situación normal, pero normalmente lo que se presenta o comúnmente, más de lo que es que no me gusta la palabra normal porque ya se normalizó esto, pero hay un adulto que amenaza a los niños y le dice, tú le cuentas a tus padres y les voy a Y hacer te algo. mato. Entonces, yo te estoy escuchando a ti que me dices, ¿sabes qué? Yo le digo, amor mío, ¿dónde sientes esto? Ella tiene en su cabeza, no les cuento nada porque estoy amenazado y los van a matar. Digo, yo viví algo parecido con mi hijo cuando digo, nada, gracias a Dios, nada cerca de una violación, pero así le sufría bullying en la escuela. Entonces íbamos su mamá y yo por ellos. Desafortunadamente, su mamá vivió una transición de cáncer por 15 años y tú sabrás todo lo que genera en el contexto familiar. Y íbamos por él y vimos a lo lejos un amigo que corría hacia él y le hablaba al oído y mi hijo sonreía y mi esposa y yo pensamos, oh, mira cómo lo quieren a mi hijo, qué bien se lleva, ¿no? No pasó nada, o sea, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu amiguito? Todo bien, pa, gracias. Y ya tiempo después supimos que lo que fue a decirle ese niño al oído a mi hijo fue, tú le cuentas a tus papás y los voy a matar. Después, obviamente, seguimos procesos y hubo otros abordamientos, gracias a Dios. Pero bueno, voy a esto de que normalmente algo que consideramos que a nuestra vista adulta puede pasar desapercibida, para los Ujú. niños hay alguna situación. Ya lo dijiste, pero debo repetir y debo pedirte repetir porque esto tiene que generar memoria en las personas. ¿Qué elementos debo yo tomar
como de señal de alarma o de cuidado. Es que no quiero utilizar este término de alarma, más bien de atención, Sí, señal de estar de atentos atención, de estar a las atentos, exacto. señales. De, Una muy importante ajá, es precisamente que la niña no diga nada frente a un evento, como por ejemplo es orinarse en la cama. Si la niña no quiere hablar del tema, lo evade, se va, o por el contrario tiene una reacción emocional, se pone a llorar, se pone a temblar, o sea, cualquier cosa que esté, o sea, porque un niño simplemente diría, ay, pues no sé, soñé, estaba soñando que no sé qué, o cualquier historia, pero si la niña realmente no tiene una respuesta o el niño no tiene una respuesta natural, esa es una señal ya. Si no quiere hablar del tema, si cambia la conversación, si se va o si por el contrario muestra miedo de nuestra respuesta, ahí hay ya una señal. Si vemos que están, eh, voy a hablar específicamente del caso de abuso sexual, si vemos que están muy inquietas con preguntando por las partes del cuerpo, por cómo se llama la vagina y como muy incisivas en los niños muy pocas veces porque claro, si están amenazados y si se sienten culpables y no cuentan, pero lo expresan de otras maneras. Lo expresan en las sí. historias que cuentan, en los juegos, en los dibujos, en las palabras que empiezan a usar. De repente una niña puede empezar a usar palabras como pene, vagina, penetración o sexo, o cosas que, ¿por qué va a estar una niña hablando de eso, de esas palabras? Entonces eso también son señales que no quieran dejarse tocar o que no quieran, y no digo tocar, pues, por ejemplo, le vas a poner los calzoncitos y no quieren que se los pongas, o se llevan mucho la manito a sus partes íntimas. Eso también ya está hablando de algo que está como salido de tono O y sea, son señales. cualquier cosa que salga de la conducta normal de nuestros hijos. Exacto. Evidentemente, para esto estamos hablando de padres que tienen una interacción normal con los hijos, una educación lo más normal posible y han establecido una relación con ellos. Pero ¿qué hacer cuando yo no he establecido una relación de comunicación con mis hijos? Bueno, Aunque pues suene evidente la pregunta, pero es importante que lo señales, por favor. yo creo que nunca es tarde, Sergio, para tener esa relación. O sea, si tú estás aquí escuchando esta charla y no has tenido una buena relación con tus hijos o no pudiste estar presente o no pudiste atender las necesidades cuando ellos estaban pequeños, yo creo que de adulto también puedes seguir siendo ese padre, así ya la persona lo tenga que resolver de otra manera, pero yo creo que nunca es tarde para uno como, como padre demostrar apoyo, demostrar presencia y decirle, dijo, yo hice lo mejor que pude y no supe hacerlo mejor, pero aquí estoy para acompañarte en lo que sea que tenga que vivir esa persona. Para los niños, pues, si no cuentan con una persona, si sus padres no están presentes por cualquier razón o no están disponibles, pues ahí es importante el rol de los abuelos, los tíos. Muchos somos tías y tenemos sobrinos. También podemos ser una persona que ayude a ese niño a superar lo que sea, si no seamos los padres. Los profesores cumplen un rol fundamental, los vecinos incluso, con los niños que están, que muchas veces vemos los conflictos que tienen la gente de nuestro barrio y de nuestra casa. Y simplemente con acercarnos al niño y decirles, estoy aquí, vivimos cerca de tu casa, si en algún momento necesitas algo, puedes pasarte para conversar, para escucharte. No sabemos eso, cómo puede ayudar a un niño que no cuenta con otra persona que esté disponible para él. Oye, una cosa muy interesante, porque estos temas se han abordado muchísimo, hay muchos canales que los tocan, hay muchas coincidencias en lo que se dice, pero generalmente no se aborda la responsabilidad adulta. Yo quisiera tocarlo en este momento para que nos hables un poco de que ya hay trauma,
ya tengo hijos adultos, ya siguen manifestando las consecuencias de de esas situaciones que les hice pasar. Como adulto responsable, vamos a hablar de los gradientes, desde el más ligero hasta el más grande. Si yo hice como ahora que existen las redes sociales, el TikTok, y hacen bromas pesadas a los niños, sobre todo de sustos, y no miden las consecuencias, les da Sí, risa. O sea, es increíble la ignorancia, el desconocimiento o la mala cabeza por ser ligero y no decir algo mayor. sí. Este, no es posible que siga sucediendo esto en la actualidad, que nosotros normalicemos y disfrutemos del sufrimiento de los demás. Entiendo que así lo vivimos en la infancia, entiendo que no puedo dar algo que yo no haya vivido igual lo viví con mis padres, me hicieron lo mismo, pero ya soy adulto. ¿Cuál sería el mensaje a decir de estos adultos que están dándose cuenta, que están entrando en conciencia y que quieren hacerse responsable de las circunstancias que generaron, desde las más ligeras hasta las más graves? Estoy hablando desde algo como pagar terapias hasta asumir una violación y presentarse a la ley para entregarse y hacerse responsable de las consecuencias. O sea, porque si yo violé a mis hijos, no puedo pretender o escapar, o que todos me perdonen, o que mi mujer que no tiene una autonomía siga dependiendo de mí, porque si no vive conmigo no tiene cómo mantenerse y prefiere sacrificar a sus hijos que separarse de mí, que soy un violento y violador, o X, lo que sea. Entonces, yo Sí, madre, veo yo que mi sé. esposo viola a mis hijos, o yo mismo caigo en razón y quiero asumir, ¿qué dirías, por favor? Bueno, yo creo que para ambos, tanto para la víctima como para el perpetrador, incluso si estamos hablando de un abuso dentro de la misma familia, ambos tienen que vivir un proceso de sanación muy profundo. No solo la víctima, yo creo que el perpetrador también, incluso aún más sabiendo que fue el que causó el daño. Em, y bueno, yo diría que en ese sentido, las constelaciones familiares pueden ser una manera muy amorosa de entrar en ese proceso de reconciliación, donde ambos asuman la culpa, el daño de lo que hicieron. Si eras un niño, Asumir. no tenías culpa, no tenías daño, simplemente fuiste el receptor de, del daño, porque los niños no son culpables de nada. Desde una visión de constelaciones se ve desde el orden sistémico y es mucho más fácil entender y como renegociar esa vivencia. Entonces, yo diría que si fuiste un padre o una madre que no pudo estar presente y que de alguna manera participó en el trauma de tu hijo adulto, pues puedas tú también hacer un proceso a través de las constelaciones familiares para hacer esa renegociación y lograr reconciliar, porque lo primero es asumir la responsabilidad. Los niños no tuvieron ninguna responsabilidad. Los adultos son los dueños totales de la responsabilidad. Y ese es el primer paso. Ahora, si fuiste la víctima, no tiene mucho sentido culpar a tus padres, porque ahora, cuando eras un niño no tenías opción, pero ahora tienes 25 años, eres adulto y tienes la responsabilidad de renegociar esa vivencia y de seguir adelante. O sea, también es tu decisión si decides quedarte como una víctima viviendo en el pasado o emprendes tu proceso hacia la sanación. Pero claro, se necesita mucho trabajo personal para poder asumir el daño que uno le ha hecho, sobre todo a los hijos. Es un trabajo que en algún momento todos los que son padres están llamados a hacer, porque en algo nos habremos equivocado como padres. Es muy difícil que lo hagas todo perfecto, ¿no? Tú también tienes tus desafíos y confiando que también esa vivencia le habrá entregado una experiencia de vida a tu hijo y probablemente lo habrá hecho más resiliente. Y que afortunadamente pues ahora existen muchas terapias, muchas maneras, muchas técnicas
que no porque hayamos vivido un trauma tiene que ser una sentencia de por vida. Es algo que se puede renegociar. Necesita tiempo, necesita trabajo, pero no es una sentencia. No es una sentencia. Ni siquiera las peores vejaciones que pueda una persona sufrir no significa que tengas que seguir cargando eso a cuestas. Y esa es la esperanza. Hay una idea, una filosofía que el maestro Hellinger maneja y la maestra Champetier sigue subrayando que me parece sanadora, una herramienta sanadora, que es asentir a las cosas como son, asentir a las cosas como fueron, pero las vivimos en el presente. Entonces, asentir a las cosas como son nos va a permitir fluir. ¿Por qué? Porque no pudimos hacer nada más. Ya las cosas son. La situación es qué voy a hacer a partir de hoy, ahora, en este momento, qué decido hacer. Ya las cosas sucedieron, ya mis hijos tienen traumas, ya yo tengo culpa, que es un término que yo en lo personal no manejo en terapia. Yo hablo de responsabilidad porque la culpa la maneja mucho la religión y genera otros desencadenantes en la psique, y la responsabilidad me conlleva a la acción, a hacerme cargo desde el adulto de mis acciones, de todo lo que mi vida se ha dado, y tomo las riendas de mi vida y voy hacia la solución. Soy padre, ¿qué debo hacer? ¿Cómo para ir cerrando, para respetar el tiempo que nos cediste, qué manifestarías desde la terapeuta hacia los padres que deberían de empezar a hacer para asumir esto de lo que estamos hablando, e ir en busca de la solución de hijos ya traumados para ir sanando todo el entorno familiar? ¿Quién empieza primero, quién después, por dónde voy, qué hago, desde dónde empiezo y cómo termino? Bueno, eh, pues yo creo que independientemente de si el hijo traumatizado está en un proceso terapéutico, recibiendo terapia, si tú como padre estás asumiendo en la conciencia que quizás tu manera de acompañar al hijo no fue la mejor o que quizás fuiste la que originó el trauma, pues lo primero es empezar un proceso terapéutico tú como adulta, como madre, como padre, independientemente del proceso terapéutico del hijo. Porque muchas veces lo que hacemos es que queremos participar en el proceso terapéutico del hijo, vamos a meter las narices al proceso terapéutico del hijo y eso muchas veces no le ayuda. Él necesita hacer su propio proceso independiente al mío. Yo diría que eso es lo primero. Tú te haces responsable de lo que te tocó y de esa terapia pues vas a llegar al momento de, bueno, cuál es la compensación o cómo debo yo resarcir el daño? Que ahí ya sería invitar al hijo a participar en eso, pero a lo mejor no lo tienes ni que hacer, a lo mejor es algo que tú solo tengas que asumir y dentro de la visión sistémica de las constelaciones realmente se vive así. Tú como padre asumes tu lugar, asumes tu daño, asumes lo que hizo y el sistema se reordena y tus hijos reciben ese ordenamiento. Entonces, ¿cómo se empieza? Haciéndote responsable de ir a una terapia personal para lidiar con todo lo que te ha quedado, de lo que hiciste, de lo que no hiciste, de lo que fue, de lo que no fue, y que esa terapia te permita asumir el pasado tal y como fue, porque de esa manera tú le puedes entregar a ese hijo la confianza, la fuerza, el impulso para que ese hijo pueda seguir su camino terapéutico. Pero si tú te quedas atrapado o atrapada en un pasado que ya no puedes cambiar, con culparte, con decirte es que fui mala, es que mi gran culpa, eso no va a ayudar a tu hijo en lo más mínimo. Ni siquiera que le digas, hijo, es que es por mi culpa que estás así. Eso no lo va a ayudar. Lo único que va a ayudar es que tú asumas cómo fue, asumas lo que hiciste lo mejor que pudiste con los recursos que tenías y que hagas tu proceso de reconciliación para que tu hijo coja ese impulso para su propio proceso de sanación. En constelaciones podemos participar como padres y constelar a nuestros hijos, pero yo no recomiendo que los padres se metan en las terapias de los hijos, más si los hijos son adultos.
A nivel personal, pienso que eso entorpece el proceso de que el hijo se haga cargo de su propia vida, que realmente es de lo que se trata. Entonces, yo aconsejaría que fueran dos procesos terapéuticos separados. Con los niños pequeños es otra cosa, pero aquí estamos hablando ya de un niño que fue traumatizado en la infancia y creció. Entonces, yo creo que eso sería como mi recomendación, Sergio. No sé, ¿tú qué opinas? Añadiría, aparte de hacerse responsable de nuestros hijos, hacernos responsable del niño que fuimos. Trabajar los traumas que nosotros personalmente, a lo mejor ya no tenemos la fortuna de tener a nuestros padres, tenemos que trabajar en nuestros propios traumas, ver qué cosas no son normales, dejar de normalizar las situaciones que, digo, para mí a lo mejor vivir entre la basura va a ser normal, estar con ciertas circunstancias, pero saber que el mundo no es así. O sea, saca la cabeza a la conciencia, saca tu responsabilidad de adulto y afronta tu vida, porque además la vida es así. La vida nos presenta la oportunidad con el síntoma de sanar las cosas que nos presentan y nos dificultan nuestro diario vivir. Si no lo haces ahora, estarás condenado a vivir un 2024 igualmente abrupto y entorpecido y adolorido, pero si te vives no en la víctima, no hay pobrecito, soy una mamá que traumó a mis hijos. Ay, pobrecita de mí. O ay, soy un papá que estoy ausente, pobrecita. No merezco vivir y nos. No, hay que asumir, enfrentar y responsabilizarnos. Bueno, ya llegamos al final. Sí. Desafortunadamente tienes compromisos ya establecidos. ¿Quisieras cerrar o resumirnos para que la gente se lleve frescos los conceptos que nos vertiste? Sí, para resumir esto que estábamos hablando, recordar que lo importante es lo que hagamos en el presente, incluso a nivel de trauma. Lo importante no es lo que pasó, sino lo que podemos hacer ahora. Entonces, no importa si estamos hablando de un trauma que sucedió hace 25 años o un trauma que le acaba de suceder a mi hijo. Realmente él necesita nuestra presencia en el hoy, porque eso es realmente lo que lo va a ayudar a transitar por lo que necesita transitar. El trauma es un ancla hacia el pasado y realmente ese es el resumen de cualquier experiencia traumática. Así hablemos de un abuso sexual o una caída en bicicleta. El niño no pudo enfrentar esa situación, no tuvo los recursos, el tiempo, no pudo. Entonces, o nos quedamos anclados en ese pasado o acompañamos a que podamos resolver lo que quedó pendiente para poder seguir adelante. Entonces, no importa lo que haya pasado, lo importante es el presente y en el presente hay soluciones, hay posibilidades y hay sanación. Y yo creo que Perfecto. con eso quiero terminar. Como adultos tenemos una responsabilidad fundamental en ayudar a nuestros niños a crecer más resilientes y no significa que los tengamos que proteger porque el trauma, las experiencias hacen parte de la vida, los desafíos y experiencias difíciles hacen parte de nuestra experiencia humana y no podemos proteger a nadie de vivirlos, pero sí podemos ayudar a que esa experiencia sea fuente de fortaleza y de resiliencia y no de abatimiento, dolor y sufrimiento. Eso es lo más importante. Oye, Bueno, y pues, decirles que ajá. el próximo 28 de enero vamos a dar un curso online, que incluso la gente que está en México, que nos escuche, quiera, vamos a hablar un curso online sobre la guía básica de prevención de traumas en la infancia. Vamos a explicar como unos 8 pasos que que podemos tener en cuenta para ayudarle al niño a atravesar desde experiencias tan básicas como una caída a experiencias mucho más complejas como puede ser un bullying o un abuso. Entonces, todos los que estén interesados pueden mirar por las redes sociales, Madre del Agua, en Facebook o en Instagram, o escribirme directamente al teléfono y les envío la información del curso que va a ser online. ¿Quieres decir el número? Sí, el número es +34, es un número de España,
697-49-49-80. Y yo soy María Carolina y me pueden decir, ah, mira, te vi en el video de Sergio Castillo y estoy interesada en el curso y con mucho gusto te mando toda la información. Oye, pues agradecerte desde el fondo del corazón esta bonomía que presentaste en esta conversación, la forma en que lo abordaste y toda la información que nos diste. Gracias por el tiempo que nos regalaste para esta sesión. Y bueno, esta es tu casa y cuando quieras volver, eres bienvenida. Gracias, Muchas Carolina. gracias, Sergio. Y bueno, las personas que participaron o que después nos ven, pues no duden en dejar ahí las preguntas, que con mucho gusto las estaremos respondiendo, Respondiendo. si se puede. Pues muchas gracias. Y con esto Bueno, llegamos al final de nuestro programa de hoy sobre la prevención de trauma en la niñez. Espero que esta guía básica haya sido útil y les haya proporcionado herramientas valiosas para proteger a nuestros pequeños. Recuerden que al construir un entorno protegido, sobre todo protegido, es importante que ustedes se construyan como los adultos que somos. Espero que esta guía básica, repito, haya sido útil y les haya proporcionado herramientas valiosas para proteger a nuestros pequeños. Recuerden que al construir un entorno seguro y estable, podemos ayudar a prevenir el trauma y fomentar un desarrollo saludable en nuestros niños. Recuerda, síguenos en nuestras redes sociales y ayúdanos a ayudar. Si consideras que es de valor nuestro contenido, suscríbete, dale like, pero sobre todo comenta y comparte, porque quizá a alguien más le pueda ayudar, alguien que esté viviendo una situación de trauma, algún familiar, algún infante que sepas que está en peligro. Distribuye esta información que les será de utilidad. Gracias por ayudarnos a unir a corazones y gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima. Gracias, Carolina. Hasta la próxima. adiós, muchas gracias a todos y feliz Navidad. Feliz Navidad a todos. Gracias.